ejemplo, otra vez vuelvo a la canasta básica de ayer, no sé si tenemos la posibilidad de ver el cuadro, sino comento solamente un dato, que lo destaca Christian Buteler, que es un experto en inversiones financieras, que se mostró entusiasmado con el nuevo gobierno. Sí. Y rápidamente está observándole los pliegues. Porque no consiguió ningún... No creo, no, yo lo conozco. Me parece que sinceramente creyó que el país necesitaba un cambio muy drástico y que Milei podía hacerlo. Y rápidamente está observándole los pliegues críticos de las decisiones que se van tomando. Y uno de esos pliegos críticos es que la ausencia del Estado, en un aspecto, por ejemplo, vinculado a los ingresos, como es el salario básico, está otorgando, en términos estadísticos, pero lo más importante que lo estadístico, en la vida cotidiana, un escenario dramático. Mirá, una familia de 4 integrantes, según la canasta básica que difundió ayer el INDEC, necesitó en diciembre 495.798 pesos para no ser pobre. 500 lucas más alquiler. Esto no contempla el alquiler. Eso. Bueno, son 800. Vemos en pantalla el informe del INDEC, donde se hace justamente esta discriminación de la que hablaba recién Ari, donde se pueden visualizar aquellos que crecieron por encima incluso del promedio, por encima de la inflación, de manera abusiva, aprovechando posiciones dominantes, oligopólicas, aprovechando ya en diciembre, y lo venían haciendo de antes también, beneficios que el Estado le otorgaba, por ejemplo, a la exportación. El caso del arroz es un caso, ¿no? La apertura a la exportación de determinados productos compite contra la posibilidad de compra de los salarios argentinos, que está cada vez más depreciado. Es lo que marca justamente Buteler en el análisis que hace de este informe. Dice, el salario mínimo de diciembre fue de 156.000 pesos. Si ambos padres trabajan con salario mínimo, que ojo que el salario mínimo ya dejó hace tiempo de ser un número estadístico marginal, ya hace mucho tiempo que es para muchas familias el número de ingresos, porque está asociado a los ingresos por asignaciones, está asociado a los ingresos por potenciar trabajo, programas sociales, etcétera. o sea que ya no es un número marginal. Si los dos responsables económicos de una familia de 4 integrantes cobran un salario mínimo, cubrieron apenas el 63% de la canasta básica. Bueno, un dato... O sea que el fenómeno de los trabajadores pobres, muchos de los cuales votaron a Milei por ser justamente esa nueva condición social, trabajadores pobres, bajo el gobierno de Alberto Fernández, hoy están profundizando su crisis. En ese sentido cobra importancia el dato que publica esta mañana Mariano Martín, de que como castigo por el paro del 24, el gobierno decidió postergar la convocatoria del Consejo del Salario Mínimo. Es decir, que no va a actualizar ese número por lo menos hasta febrero, por lo menos. Y sumo un dato más a esto. Sí. Cuando vos ves cuánto aumentó esta canasta en un año, ¿sí? La inflación fue del 211, ¿no? Sí. Con el subidón de diciembre fue 211. La canasta básica alimentaria, que es la de los indigentes, o sea, comer, llegar a levantarte al otro día, aumentó 258%. Claro. O sea, 47 puntos arriba de la inflación promedio. Y la canasta básica total, que es la de pobreza, 225, o sea, 15 puntos arriba. O sea que es más caro ser pobre. ¿Por qué significa esto? Que en términos reales, a los pobres y a los indigentes les aumentan más las cosas. Exactamente. ¿Y por qué las decisiones del Estado son gravitantes para que esto ocurra? Porque si el Estado abre las exportaciones de carne, cosa que está previsto en el... ya me perdí, si en el DNU, en la ley o en ambas. En el DNU. En el DNU. El argentino, el consumidor argentino, no puede competir con lo que puede pagar un consumidor, ni europeo, naturalmente, ni un consumidor chino, que es la gran aspiradora de lo que tiene para ofrecer la Argentina al mundo, que tampoco es tanto. Lo que tiene la Argentina para ofrecer al mundo en general son commodities, materia prima energética y proteica. No mucho más. La Argentina no ofrece al mundo más cosas que eso. Entonces, si lo que tiene la Argentina para ofrecer al mundo es la desesperación por la incorporación de dólares a la economía para
llegar a ese sueño húmedo de Milei de la dolarización, porque yo creo que no se baja de esa... No, está claro que no. Milei no se baja de esa idea, y en pos de esa idea, lo primero que necesitas acumular dólares, y para acumular dólares, remata todo lo que puede, incluido el estómago de las mayorías populares. Claro. Incluido el estómago, la capacidad de alimentarse de las mayorías populares. Es que Pasa que ahí tenés que sumarle algo que creo que para nosotros es bastante complejo, que es un cambio de concepción de país, de sociedad, de política, porque Javier Milei no razona como podemos razonar nosotros, ni su plan incluye a los que nosotros podríamos incluir tranquilamente. Entonces, es muy crudo pensarlo de este lado, hay que ver qué corno es lo que se imagina el presidente en su cabeza, porque así como la caída de la producción y del laburo de la economía argentina es parte del plan, que haya personas que no lleguen a cubrir la canasta básica, que no puedan comer carne, que no puedan comer arroz, pareciera también ser parte de este plan. Los caídos, dijo Milei. Claro, pero no los quiere levantar. Como si fuera una guerra. No los va a intentar levantar en ningún momento. No, No los va a porque intentar curar, no los va a intentar llevar a un hospital, Son ni los mucho que menos. le ponen el cuerpo a la necesidad de dólares. Literal. O sea, Ya no sé si es solo necesidad de dólares. Bueno, es que el objetivo del programa económico, el objetivo de Caputo es hacer negocios de corto plazo. No le están saliendo. Porque la verdad, la colocación del Bopreal fue un fracaso. En general, Repuntó un poco la semana pasada. sí, porque, Un poquito. porque ahí entraron manos amigas. Claro. Bueno, No, pero ahí así se hacen los negocios. Apalancadas, ¿eh? Así se hacen Muy los negocios. apalancadas. Y bueno, muy sí. apalancadas. Ahí en ese plan de generar dólares a costa del hambre de los argentinos, que es eso lo que va a pasar, está la posibilidad de exportar todo. Ujú. ¿Qué puedes exportar? Todo. ¿Había que incrementar las exportaciones? Sí. De hecho, el plan Massa o el plan del peronismo también incluía un incremento de exportaciones, pero no a costa de la comida de los argentinos. O sea, había una cuota local de carne, había una cuota local de harina, había una cuota local de azúcar Es y que había una cuota exportar local más no está mal. de hidrocarburos. El problema es exportar todo, no exportar más. Exacto. Ayer justo le preguntábamos a Oscar Sago, al titular del bloque de La Libertad Avanza, sobre esto. Le digo, él dice, bueno, hubo un problema de abastecimiento de nafta. Sí, ¿se acuerdan que faltó nafta todo un fin de semana, qué sé yo? Entonces, lo vamos a solucionar. Le digo, perfecto, pero si van a exportar todos los hidrocarburos, va a faltar nafta acá. ¿Qué sentido tiene si es para eso? Y no hubo respuesta, porque no tiene sentido. No sabe, el único no contesta. sentido, bueno, no sabe, no contesta. El único sentido es esto, o sea, generar una dolarización a costa de, bueno, que no coman. Sí, pero, a ver, también me parece importante conceptualizar esa dolarización. No ponerla solamente como un capricho de Milei o de sus No, es un sponsors. objetivo político, digamos. Ayer comentamos durante el programa. Igual yo coincido, perdón, una cosita con Carla, Milei cree en esto. Sí. Milei está convencido de esto. No, Es pero- que y además, por eso Milei es un la cruzado. Milei tiene una mirada mística. Pero además por eso pero- le la dice- crisis no es también buscada justamente para allanar el camino para eso. Sí, además que- por eso les dice socialistas a los de Davos. Porque en Davos son el establishment, pero en el textito te dicen, bueno, la democracia, tiene que haber competencia. ¿Milei cree en los monopolios? Bueno, no cree en la competencia. Justamente ayer, en las vísperas de que comenzara el foro de Davos, como todos los años, se publicó el informe de Oxfam, que es la ONG internacional que más se está dedicando a seguir los temas de desigualdad. Lo comentamos ayer durante el programa, porque el informe cayó medio a la hora que empezaba el programa y ahí medio al tuntún, traduciendo en vivo, comentábamos algunos datos. Pero básicamente toda la tesis en la que se basa ese informe y que da cuenta de este proceso de mega concentración de la economía, es que la concentración de la economía viene acompañada de una concentración de poder político que permite a su vez establecer desde la política nuevos mecanismos de concentración de la economía. Se empieza a retroalimentar esto. Y lo que yo comentaba ayer en el programa es que en el caso de Milei, en la Argentina de Milei, es un experimento de vanguardia de este proceso para empezar a institucionalizar todo lo que se dio de forma subterránea en los últimos años, mientras por arriba hablaban de democracia, mientras por arriba decían hay que cuidar el planeta, el cambio climático y demás. En la Argentina de Milei se saca todas las máscaras y toma la forma verdadera, que es la de un gobierno de los ricos para los ricos, sin disimular. Eso es el discurso de Milei contra el cambio climático, eso es gobernar por DNU, eso es el proyecto de ley hecho
manuscrito prácticamente por los más ricos, por los más poderosos del país. Es decir, es un experimento de la plutocracia global para implementarse en la Argentina en un grado y en un nivel que todavía no se implementó en ningún otro lugar del mundo. Y me parece que es importante caracterizar eso, porque es entender contra qué estamos peleando, de qué clase de criatura tenemos enfrente, que no es... Primero aunque hay que se definir parezca quiénes mucho- estamos de este lado también, ¿no? Bueno, porque también. eso está bastante gaseoso, ¿eh? Bueno, Es una- también. Eso Pero, está pero bastante- leí la caracterizar nota bien... de Carla de hoy, por ejemplo, está muy gaseoso quienes están de un lado y del otro. Pero ¿eh? creo ¿Quiénes que están? Y porque están todos ofreciendo gobernabilidad. Ninguno Está está bien, del pero otro lado. me parece que Están todos del mismo. parte de ese estado gaseoso es porque todavía hay una parte de la política argentina que no entiende que estamos en un proceso cualitativamente distinto, incluso al que se vivió con Mauricio Macri, incluso al que se vivió durante el gobierno de Macri. Entonces, hasta que no cuaje esa idea, mientras las decisiones se siguen tomando según parámetros viejos, es muy difícil pedirle a los actores que toman decisiones que tomen decisiones diferentes. Sí, yo creo que los Juegos del Hambre, las cosas se resumen al triunfo del más fuerte sobre el más débil. Y. Claro, y- pero ¿qué y pasa cuando el más fuerte problema- sí. alcanza una posición de fortaleza tal que la deja cristalizada, que va a ser siempre el más fuerte y el más débil va a ser siempre Pero el más eso débil y se... Eso y viene se- siendo así desde hace bastante tiempo. Lo que la Argentina tenía como distintivo respecto a otros procesos de acumulación de capital frente a mayorías pauperizadas fue el peronismo, que era un cortafuego, fue un cortafuego que generó una masa cultural, política y social de clase media Sí. con conciencia de sus necesidades, sus derechos. Sí, pero aún así Chile, que no tenía eso, posibilidades. no es Dubái. No, Y por bueno, supuesto, porque- yo creo que el porque mundo al América que Latina- vamos, si seguimos sí. así, es un mundo que se va a parecer mucho más a los Emiratos Árabes o Arabia Saudita que a los países más desiguales de América Latina. Bueno, ahí yo Quizás con más violencia. me quedé sí, pensando en pero esto que en la decía. estructura social. Sí, es verdad, me quedé pensando respecto entonces a qué uno puede esperar de aquellas posiciones dominantes en materia económica. Determinados empresarios son la cara de esas posiciones dominantes. Y después de los comportamientos naturales, vuelve a esta idea de la historia natural de los ricos que plantea este libro, del comportamiento natural de aquellas personas que están para acumular ganancias si nadie las controla. Claro, bueno, ese Bueno, es el tema. ese es- Y Porque ahí ahí está el yo creo que Estado. hay un comportamiento que tiene que ver con la disciplina, con la actividad. No tiene que ver con la escala. Tiene que ver con la actividad, con las posibilidades y con el estómago eventualmente. Mira, hay una empresa que nos cae, creo que todos los que estamos acá, relativamente bien, que es Toyota. Porque respeta más o menos las condiciones laborales, ¿no? Bueno, es el gran benefactor hoy del plan Bopreal, porque fue el que le dio la inyección, justamente recién Nico decía, Ujú. tuvo un empujoncito el Bopreal después de haber tenido un fracaso inicial y se lo dio Toyota. Tiene sus razones para participar de ese negocio que ofrece Caputo, porque es una actividad que está integrada con otros países, particularmente con Brasil. La deuda que tienen estas empresas, sobre todo las automotrices, es una deuda tangible, verificable y que les trae dificultades operativas. O sea que tiene razones financieras de la empresa para darle este empujoncito al plan Caputo. Pero además tiene también una historia, como tienen las automotrices en todos lados en general, de una relación de toma y daca con los estados. Los estados en general favorecen este tipo de industria porque son dadores intensivos de mano de obra y aparte de trabajo de calidad. Entonces, una discusión que no se dio durante la campaña y que Milei aprovechó muy bien con eslogans y que lo sigue haciendo a través de su política de redes sociales, es que esa relación de los estados con determinadas empresas estratégicas es una relación perniciosa, nociva, tóxica, mala, necesariamente prebendaria, porque en muchos casos lo fue, lo es, porque es la forma de relacionamiento que se ha encontrado entre Estado y empresas, la prebenda, pero lo cierto es que eso ha permitido que muchas personas tengan trabajo decente en la Argentina. Entonces, como ese debate en general es difícil de dar porque tenés que entrar en el gris, y Milei trabaja muy bien sobre lo meridiano,
con la lógica de Twitter. Ayer tuvo una jornada de furia tuitera propia de alguien que está dispuesto a gobernar con esa lógica. Sí. Igual para mí, lo meridiano, es importante esto que decía Nico de no dejarse correr por la agenda que te imponen y plantear cuáles son las cuestiones que están en juego. Por ejemplo, el rol del Estado. Es el otro, o sea, vuelvo al informe de Oxfam. ¿Qué dice el informe? Que una de las cosas por las cuales los ricos se vuelven súper ricos es porque no pagan impuestos, ¿no? Claro. Y eso es, por un lado, porque tienen una tecnología contable que les permite eso, y por el otro, porque al no pagar impuestos desfinancian a los estados, y los estados se quedan sin capacidad de gestión buena, ¿sí? O sea, sin capacidad de gestionar bien la educación, de gestionar bien la salud, de gestionar bien los servicios públicos, y sobre todo los estados se quedan sin capacidad de control. Porque cuando vos vacías financieramente al Estado, el Estado deja de poder controlar. Sí. Perdón, pero además el informe es interesante porque da un paso más allá. Dice, desfinancian a los estados y los estados cuando dejan de poder hacerse cargo de los servicios públicos, ¿qué hacen? Los terciarizan en esas mismas empresas que los desfinanciaron. Claro. Con lo cual se terminan transformando esos servicios públicos en servicios privados y solamente para aquellos que pueden pagarlos. Sí. Y después hay estados que no son comunistas que toman nota de esto. El año pasado comenzó un juicio histórico en Estados Unidos que inició el gobierno de Estados Unidos contra Google. Y es un juicio donde el gobierno de Estados Unidos acusa a Google de monopólico y de haber puesto mucha guita para que todos nuestros teléfonos no podamos elegir qué buscador tener, no podamos elegir qué sistema operativo, porque Google le pagó a todas las empresas para que nosotros estemos obligados a usarlo. Recién empieza el juicio, pero... ¿Cuánto hay de falsa impudicia en ese tipo de acciones? Yo estaba viendo la película de Scorsese, ¿no? ¿Cuál de todas? La última. Killers of the Flower Moon. No la vi. Que básicamente trata sobre la expoliación de los sectores acomodados de Estados Unidos a las comunidades indígenas que descubrieron petróleo en su territorio y cómo fueron expoliados. De una manera brutal, criminal. No spoileo nada, digamos, porque básicamente eso se establece en los primeros 10 minutos de la película y dura 3 horas y media, así que hay mucho para ver. Pero, ¿cómo tenés tiempo para ver eso? Porque estoy de vacaciones. Ok. Perfecto. Aproveché. Bueno, cuestión que en esa película se cuenta el American Way of Life, o mejor of business, digamos, la manera de hacer negocios promedio que tuvo Estados Unidos a lo largo de su historia. Después yo creo que limpia culpas con este tipo de acciones. Lo mismo que en su momento se pusieron de moda las acciones contra las tabacaleras y demás, que no está mal, no digo que esté mal, está bien. O no sé, cuando a Microsoft se la obligó. El ejemplo anterior de lo de Google es el de Microsoft, que en el año 98 el gobierno estadounidense le dijo, tenés un monopolio, desarmalo. Igual yo ahí le sumo, que creo que es la cuota de complicación, porque yo coincido y me parece que esa es parte de la estrategia, que hay actores de la vida política argentina que tienen que marcar una posición y hoy pareciera ser la estrategia de Unión por la Patria. Nosotros no ponemos palos en la rueda, o sea, nosotros vamos a estar para debatir, pero vamos a marcar siempre nuestra disidencia y una posición alternativa. Y está bien que así sea, porque la dirigencia política está para eso, básicamente. Los medios de comunicación está bien que también planteen determinadas cuestiones. Ahora, todo eso que advertimos del rol del Estado, cómo podía desaparecer y cuáles eran las consecuencias, lo hicimos durante la campaña. Y Javier Milei llega a la presidencia de la Nación despotricando contra el Estado, contra la clase política. Entonces, sin quitar el hecho de que por una cuestión de responsabilidad histórica hay sectores que tienen que marcar y sentar una posición y seguir diciendo que la desaparición del Estado es completamente perjudicial, ¿en qué momento eso tiene un correlato efectivo en determinados sectores de la sociedad que no les interesa? De hecho, votaron la eliminación del Estado. Totalmente. Y ayer Adorni aprovechó una circunstancia trágica, que fue el asesinato violento de 5 personas en una tosquera en González Catán, para abonar esto que vos mencionás.
O sea, para abonar Cuando es la todo idea lo de que el Estado contrario. es inútil. Y en realidad es todo lo contrario. Claro. Y el problema es la ausencia del Estado. Y acá también para Digo, el juntar- carancheo que forma para parte juntar también de una puntos. política Sí, claramente. pública narrativa de la derecha. Absolutamente. Para juntar puntos y ver las figuras, ¿no? Como hacíamos cuando éramos chicos, que estaba, viste, y unías los puntos y se iba viendo una figura. Donde no hay Estado, pisan fuerte las corporaciones. Y esas corporaciones pueden ser corporaciones formales, internacionales como Google, como Amazon, como las grandes farmacéuticas y demás. Corporaciones formales nacionales, como Ernequian, como Roca, como Elstein y demás. O corporaciones informales, que es el crimen organizado, que es el narco. Lo que discutíamos hace unos días de Ecuador, también es el Estado retirándose y ese lugar siendo ocupado por una corporación. El narcotráfico es una forma corporativa, O las como lo mafias. es un monopolio, Pero, como lo es... Igual, pero O vos las ahí- mafias de los lotes, la mafia de los lotes, que es lo que Sí, sí, sí. operó Claro, pero- en González pero Catán, que es vos una fíjate, mafia, digamos. Cuando me